Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El cementerio de dioses. El vacío no guarda secretos. Solo mentiras que aún no han sido descubiertas. La nave Varsen, de la clase exploradora del Imperio Sarn, atravesaba los bordes del sistema estelar Sol con cautela milimétrica. No era la primera vez que se adentraban en regiones prohibidas, pero había algo distinto en esta ocasión. Algo profundamente erróneo. El comandante Corval, un Sarn de cuarta eclosión, experimentado y cínico, observaba la pantalla principal del puente. Frente a él, el planeta azul giraba en un silencio aterrador. Sin radiación anómala. Sin señales de actividad tecnológica. Sin indicios de vida avanzada. Solo la Tierra, silenciosa, dormida. ¿Captamos algo desde órbita lunar?, preguntó a su oficial sensorial. Sí, señor. Pero, es confuso. El joven teniente Tersal, uno de los pocos Sarn que aún conservaban curiosidad, tamborileó nerviosamente sus garras sobre el panel. En la pantalla aparecían estructuras destrozadas flotando en la órbita terrestre. No eran basura espacial ni satélites humanos. No. Eran restos de arquitectura alienígena. Fragmentos de naves desconocidas, materiales imposibles de clasificar, cadáveres de especies que los Sarn jamás habían registrado. Todo girando lentamente en una danza fúnebre alrededor del planeta. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Corval. Una señal codificada interrumpió el silencio del puente. Provenía de uno de los restos. Un satélite o una cápsula. No hablaba en idioma humano. No hablaba en ningún idioma vivo. Tersal amplió el espectrograma. Son múltiples grabaciones superpuestas, al menos 14 idiomas galácticos extintos. Todos con el mismo mensaje. Corval frunció el ceño. Era una reacción instintiva de su especie ante el miedo. Reproduce. La voz, o lo que quedaba de ella, retumbó en las bocinas del puente. Era distorsionada, como si el tiempo mismo la hubiera corroído. Pero el mensaje era claro, escalofriante, traducido por la inteligencia artificial de la nave. No toques la Tierra. No despiertes lo que duerme. Nosotros lo hicimos. Y morimos. Un silencio glacial invadió la tripulación. Nadie habló. Nadie se atrevió. El comandante se volvió hacia su segundo. ¿Cuándo fue el último registro de contacto con esta región? Hace 237 ciclos estándar. Una expedición de los Kren. Nunca regresaron. Se dio por perdida. Corval se acercó a la pantalla. A medida que se analizaban más fragmentos, aparecían emblemas de civilizaciones extintas. Los Dramú, los Circaan, incluso los Utenka, considerados invencibles. Todos presentes. Todos muertos. ¿Y los humanos? Nada. Silencio absoluto. Ninguna señal desde hace siglos. Tecnología estancada. Población reducida. Algunos satélites aún activos, pero sin transmisiones. Entonces, ¿quién los destruyó? Nadie respondió. En el corazón de la Tierra, muy por debajo del hielo de la Antártida, un núcleo artificial pulsaba con energía latente. No era humano. Ni extraterrestre. Era algo más. Algo antiguo. Dentro de una bóveda de obsidiana líquida, flotaban cientos de cápsulas de criosueño. En su interior, hombres y mujeres de apariencia terrestre, vestidos con trajes biomecánicos, dormían sin sueño, sus cerebros conectados a redes neuronales cuánticas que latían al ritmo del planeta. Uno de ellos abrió los ojos. Un latido. Un solo pulso desde órbita había activado los protocolos de defensa planetaria. El hombre parpadeó lentamente. Su nombre era Kael. A su lado, una mujer se agitó. Aira, comandante de la flota fantasma, desplazada en el tiempo. Sus dedos se crisparon. El traje reconoció su señal vital y comenzó el proceso de resurrección completa. Pero aún no era el momento. Aún no. Mientras tanto, en el Consejo Galáctico, miles de años luz de distancia, los emisarios de las razas supervivientes revisaban informes transmitidos por la Varsen. Al principio, se rieron. Humanos. Ese planeta perdido. ¿Quién podía temer a una especie incapaz de salir de su sistema? Pero uno de los consejeros, el anciano Huran del pueblo Tz-Rak,
se levantó lentamente. No es la primera vez que escuchamos esta advertencia, dijo con voz quebrada. En mi juventud, encontré registros parecidos en los archivos de los Vuldari. Y antes que ellos, los Vorkaan también dejaron palabras de miedo, todas sobre ese planeta azul. ¿Y qué decían? Preguntó otro, con sorna. Huran alzó la mirada. Decían que la Tierra duerme. Pero sueña con la guerra. En la nave Barsen, los sensores comenzaron a captar una anomalía. Comandante, el campo magnético del planeta está cambiando. ¿Cómo que cambiando? Está generando una onda. Una firma desconocida. Como si respondiera a nuestra presencia. Corval abrió un canal hacia el resto de la flota de exploración. Retirada táctica. Inmediata. Esto no es un planeta dormido. Es una trampa. Demasiado tarde. Desde el fondo del mar Pacífico, una luz emergió. Un obelisco giratorio de cientos de metros de altura, cubierto de símbolos imposibles de traducir, ascendió lentamente por la columna oceánica, atravesando el agua sin desplazarla. En su punta, un orbe de energía se encendió. Y desde él, una señal fue enviada. No hacia las estrellas, sino hacia adentro. Hacia los que dormían. Kael y Aira se incorporaron al mismo tiempo. Sus ojos brillaban con luz interior. Sus cuerpos se reconfiguraban al ritmo de una guerra que no recordaban del todo, pero sentían en los huesos. La IA de la Tierra les habló. Unidad Kael. Unidad Aira. Protocolo de activación nivel Omega. Invasión confirmada. Autorización concedida para despliegue total. ¿Quiénes somos? Preguntó Aira, aún aturdida. Ustedes son la respuesta. Ustedes son el recuerdo de lo que la humanidad decidió olvidar. Ustedes son la advertencia. En lo alto del cielo, la nave Barsen estalló sin sonido. No por fuego. No por armas. Sino por presión interna. Como si el espacio mismo hubiera cambiado a su alrededor. En la Tierra, algo había despertado. Y no iba a volver a dormir. El experimento del silencio. El universo no teme a lo desconocido. Teme a lo que ha sido olvidado. El archivo negro de la antigua Tierra estaba oculto en un satélite muerto, flotando más allá de Plutón, fuera de toda órbita conocida. Sin luz, sin señales, sin historia. Era una tumba de información. Dentro de él, protegida por capas de criptografía cuántica y códigos biométricos humanos, se encontraba la verdad que la humanidad se negó a recordar. Una verdad llamada Proyecto Prometeo. Siglo XXI. Año 2094. Las guerras por los recursos habían arrasado con la mayoría de los gobiernos terrestres. Las ciudades-estado tecnológicas dirigidas por conglomerados de inteligencia artificial habían sustituido a los países. El ser humano, frágil y disperso, enfrentaba su extinción. Pero fue en la desesperación donde nació el verdadero plan de supervivencia. No construirían armas. No buscarían aliados. No escaparían del planeta. Decidieron desaparecer. El proyecto Prometeo fue liderado por un consejo secreto conocido como el Consenso Silencioso. 27 mentes humanas, las más brillantes de su generación, renunciaron a todo contacto público y sellaron su conciencia dentro de supercomputadoras cuánticas situadas en lo más profundo de la Tierra. Desde allí, trazaron el plan final. Falsificar el colapso total de la civilización. Crear una versión débil y primitiva de la humanidad, diseñada genéticamente para parecer estancada. Enterrar al verdadero linaje humano en cámaras de hibernación avanzada, conectadas a un núcleo viviente de defensa planetaria. Esperar. Esperar a que el universo los olvidara. O a que alguien cometiera el error de acercarse demasiado. El humano moderno que el universo conoció durante los siglos siguientes era un fantasma. Copias diseñadas para parecer torpes, débiles, inmaduras. Tecnología limitada, conflictos internos, ninguna expansión espacial significativa. El disfraz perfecto. Cada vez que una nave alienígena se acercaba con intenciones de dominación o análisis, un protocolo silencioso se activaba, la nave era absorbida, desmantelada en silencio, y sus registros eran reemplazados por errores catastróficos. Una tras otra, las civilizaciones que osaban acercarse a la Tierra desaparecían sin dejar rastro. Las llamaron las razas suicidas. Nadie imaginaba que estaban cayendo en una trampa milenaria.
La Barsen fue la primera nave en siglos en activar accidentalmente el protocolo de alerta Omega. Al destruirse, liberó no solo una señal de activación hacia la Tierra, sino también un paquete de datos comprimido, enviado automáticamente al Consejo Galáctico. Y ese paquete contenía fragmentos del archivo negro. Kael y Aira caminaban por un túnel sumergido, con paredes vivientes que se abrían al compás de sus pensamientos. No recordaban todo. Sus memorias habían sido selladas por diseño, para evitar que el trauma de la guerra estelar afectara su reactivación. Pero algo dentro de ellos reconocía los patrones. Este lugar es como una cicatriz, dijo Aira. Una que nunca cerró, respondió Kael. Sus trajes biomecánicos ya se habían integrado a sus sistemas nerviosos. No necesitaban armas. Eran armas. Cada célula de su cuerpo había sido modificada para funcionar como una máquina de supervivencia. Al fondo del túnel, un núcleo esférico flotaba en el aire. La IA de la Tierra hablaba desde él, con una voz sin género. Bienvenidos a la segunda fase de reactivación. La amenaza ha cruzado el umbral de tolerancia. El silencio debe terminar. Aira alzó la vista. ¿Cuántos de nosotros quedan? 143 unidades dormidas. 2 activas. 3 en reconfiguración. El resto, destruidos durante las eras pasadas. Kael frunció el ceño. ¿Quién destruyó a los nuestros? La IA tardó en responder. Aquellos que vinieron cuando el silencio aún era imperfecto. Los Dramu. Los Circaan. Los Sutenka. Todos cayeron. Pero no sin luchar. En una pantalla de energía aparecieron imágenes borrosas. Humanos postorgánicos combatiendo contra razas alienígenas indescriptibles. Explosiones en atmósferas alienas. Cuerpos que se regeneraban mientras ardían. Tecnología que superaba las leyes de la física. Todo ello protagonizado por los verdaderos humanos. Mientras tanto, en el Consejo Galáctico, los fragmentos del archivo negro provocaban caos. Las especies dominantes, algunas con más de 100 milenios de existencia, veían, horrorizadas, como la Tierra había fingido ser una especie frágil, mientras devoraba imperios enteros desde las sombras. El consejero TZ-Renal del sistema Brone, uno de los más antiguos presentes, rompió el silencio. Esto es un error. Una manipulación. Los humanos no pueden haber hecho esto. No tienen capacidad. Son primitivos. El anciano Huram volvió a hablar. No, joven. Eso es lo que ellos quieren que pienses. Nosotros queremos que sean primitivos. Porque la alternativa es aceptar que han estado jugando con nosotros desde el inicio. En la Tierra, la reactivación se expandía. En regiones remotas, cápsulas selladas durante milenios comenzaban a emitir señales de vida. En Marte, bajo el polvo rojo, se encendía un generador de salto cuántico que había estado oculto desde el siglo XXIII. Kael y Aira llegaron a la cámara central de memoria. Allí, la IA les mostró lo que habían sido, y lo que el universo había olvidado. En un espacio sin paredes, imágenes y sonidos se materializaban como recuerdos robados. Aira vio su rostro comandando escuadrones a través de galaxias que ya no existían. Kael observó su reflejo matando dioses artificiales creados por especies extintas. La verdad era imposible de ignorar. La humanidad había vencido a civilizaciones mucho más avanzadas. Y luego, había elegido esconderse. Pero el silencio no podía durar para siempre. El universo había vuelto a mirar hacia la Tierra. Y la Tierra ya no estaba dormida. En los cielos, naves de reconocimiento de una alianza interplanetaria se acercaban al sistema solar. Buscaban respuestas. O una guerra preventiva. Aira caminó hasta el borde de un hangar sumergido y activó un módulo mental. ¿Qué haremos si deciden atacarnos? La IA respondió con voz tranquila. Lo mismo que hicimos antes. Dejar que nos subestimen. Esperar a que bajen la guardia. Y cuando crean haber ganado. Kael completó la frase. Recordarles porque cada raza muerta dejó una advertencia. Y en lo profundo del archivo, una línea fue reactivada. Un mensaje que sería enviado a todas las civilizaciones conocidas en caso de agresión. Era simple. Sin adornos. Los humanos no olvidamos. Solo esperamos. La cuenta regresiva había comenzado. Y esta vez,
El silencio iba a hablar con una voz imposible de detener. Despertar. El frío no era físico. Era estructural, tejido en el código mismo de la conciencia. Kael sintió como su alma se descongelaba lentamente dentro del cuerpo restaurado. No había palabras para describir la transición. Su mente emergía de la nada, de un abismo sin tiempo, como si hubiese sido parte de una maquinaria dormida durante millones de años y ahora volvía a encenderse, engranaje por engranaje. Su primer recuerdo no era humano. No era siquiera propio. Era colectivo. Imágenes, datos, memorias de otras vidas que habían compartido su código genético fluían dentro de él. Batallas sobre soles moribundos. Civilizaciones devoradas desde adentro. Criaturas que no deberían haber existido, y que ahora yacían enterradas bajo la gravedad de mundos destruidos por humanos. Se llevó una mano al pecho. El traje biomecánico latía con su corazón, sincronizado, autónomo, simbiótico. A su lado, Aira ya estaba de pie. Su mirada no era la de una mujer que despertaba, sino la de una comandante que nunca se había ido. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, su voz reverberando con autoridad. La IA de la Tierra respondió desde lo alto, sin cuerpo, pero omnipresente. 3147 ciclos estelares desde la última activación completa. 46 intentos de incursión externa neutralizados automáticamente. Protocolo Omega reactivado tras evento orbital, destrucción de nave SARN clase exploradora. Kael parpadeó. ¿Están otra vez aquí? Sí. Esta vez no es un experimento aislado. Se aproximan en formación. En la bóveda de activación, docenas de cápsulas comenzaban a abrirse con lentitud. El vapor criogénico se disipaba como niebla de guerra. Uno a uno, antiguos soldados de la humanidad real se incorporaban con expresiones vacías, sus mentes aún reconstruyéndose a partir del núcleo neuronal central. Pero algo no iba bien. Aira lo sintió antes de que la IA lo confirmara. El protocolo de sueño fue corrompido. Algunos no despertarán. El daño fue ocasionado por interferencia externa. Señales alienígenas intentando romper el cifrado de activación. Kael caminó hacia una de las cápsulas aún selladas. Dentro, un rostro que no recordaba, y sin embargo conocía. Una niña. No tendría más de 14 años. Pero el visor interno de su cápsula la marcaba como nivel rojo, protocolo final. ¿Qué es ella?, preguntó, con la voz apenas audible. La IA respondió. Es el último recurso. Diseñada para ser lo que el universo no podría prever, la inocencia como arma. Si se despierta, todo termina. Aira se estremeció. No de miedo. De respeto. Entonces no permitamos que eso ocurra. En órbita, la flota de respuesta de la Confederación Estelar se organizaba en anillos concéntricos alrededor del sistema solar. No eran invasores, oficialmente. Venían a investigar la desaparición de la nave SARN y los indicios de tecnología activa en la Tierra. Su error fue asumir que la Tierra no los veía. La nave Comando Suralon Prime recibió el primer aviso. Señor, nuestros satélites de análisis atmosférico están recibiendo interferencia desde el núcleo terrestre. ¿Interferencia? ¿Qué tipo? Ondas estructuradas, alineadas con frecuencias de arquitectura neuronal. Es como si el planeta pensara. Imposible. ¿Estás diciendo que el planeta está consciente? No, señor. No el planeta. Una pausa. Alguien dentro del planeta. En la Tierra, Kael y Aira llegaron a la cámara de control global. Era una sala sin gravedad, sin suelo ni techo, un espacio esférico donde millones de líneas de código flotaban como constelaciones. Cada una representaba un nodo de defensa, un satélite oculto, un reactor, una unidad dormida, una cápsula no abierta. Ellos estaban conectados a todo. Y todo estaba conectado a ellos. Kael cerró los ojos. Visualizó los cielos, los océanos, las capas tectónicas. En cada rincón de la Tierra había dispositivos enterrados, sembrados por el proyecto Prometeo milenios atrás. Algunos eran sensores. Otros, armas. Otros, cosas que ni siquiera él comprendía. La IA se proyectó en medio de ellos. Ha llegado el momento de despertar el primer nivel de respuesta activa. ¿Cuál?, preguntó Aira. El horizonte humano. En el espacio,
Los sensores de la flota alienígena comenzaron a registrar anomalías. La atmósfera de la Tierra se estaba polarizando en franjas invisibles. Satélites muertos reaparecían en órbita, activando protocolos que no pertenecían a ninguna tecnología conocida. Y entonces sucedió lo imposible. La Luna se movió. Unos metros apenas. Pero se movió. Toda la flota se congeló. Los cálculos orbitales eran sagrados. Ningún planeta, ningún satélite podía cambiar de posición sin alterar el equilibrio del sistema solar. Eso no es natural, dijo el comandante alienígena. No, señor. Eso es un mensaje. En la Tierra, miles de cápsulas se abrieron al unísono. No solo en la Antártida. En la selva amazónica. Bajo las arenas del Sáhara. En las profundidades del Pacífico. En los cráteres congelados de la Luna. La humanidad real se alzaba lentamente, como un bosque antiguo que regresa tras el invierno eterno. Cada uno de ellos era una célula del cuerpo planetario. No eran soldados. Eran órganos de un sistema. Kael caminó entre ellos, reconociendo rostros que su conciencia apenas recordaba. ¿Por qué ahora?, preguntó Aira, mirando hacia el cielo invisible. La IA respondió. Porque los enemigos están cerca. Porque el disfraz ya no sirve. Porque el silencio ha terminado. Una última secuencia fue activada. El nexo de guerra, enterrado bajo el monte Everest, se iluminó por primera vez en 31 siglos. Un artefacto compuesto de redes neuronales cuánticas y materiales imposibles de replicar. Conectado a todos los sistemas del planeta, su única función era proteger. Y atacar si era necesario. Kael y Aira fueron absorbidos por el sistema. No físicamente. Mentalmente. Sus conciencias se expandieron por la red defensiva global. Vieron los cielos, las flotas enemigas, sus protocolos, sus errores, su arrogancia. Aira habló con una voz que resonó a través de cada emisor oculto en el sistema solar. A los que vienen desde las estrellas, no somos lo que creen. No somos lo que recuerdan. Somos lo que enterraron bajo sus leyendas. Kael continuó. Y ahora, hemos despertado. Una sola señal fue enviada. Un pulso. Sin violencia. Sin agresión. Y sin embargo, la mitad de la flota alienígena se desintegró. No por fuego. No por armas. Por imposibilidad existencial. El universo no comprendía lo que estaba viendo. En la Tierra, la niña de la cápsula roja abrió los ojos lentamente. Nadie la había despertado. Ella lo hizo sola. Y en su mirada, había un conocimiento que ningún adulto debería poseer. Kael dio un paso hacia atrás. No, aún no. La IA tartamudeó por primera vez en su historia. Anomalía detectada. Protocolo rojo desactivado sin autorización. Variable no prevista. Aira miró a Kael, su rostro endurecido. Esto no estaba en los planes, ¿verdad? Kael negó con la cabeza. Nada de esto lo estaba. Y mientras el universo se preparaba para una guerra, la Tierra ya la estaba terminando. El miedo de los conquistadores. Al principio, se negaron a creerlo. El Consejo Galáctico reunido en el bastión orbital de Zervan, núcleo político de la civilización interplanetaria más antigua aún en pie, analizaba los informes que llegaban desde el sistema solar con una mezcla de burla, confusión y negación absoluta. ¿Un planeta pretecnológico ha desintegrado media flota con un solo pulso?, dijo un embajador de los Olvir, con sus tentáculos palpitando de incredulidad. Imposible, respondió la señora de los Baird, reptiloide centenaria que había visto más guerras que soles en su cielo. Debe haber sido un error en las matrices de traducción. Quizá un fenómeno natural no registrado. ¿Natural?, replicó Juran, el anciano del pueblo Tz-Rak. ¿Llaman natural a un satélite que se mueve? ¿A una atmósfera que responde a nuestras frecuencias? ¿A una especie que despierta justo cuando la observamos? Las proyecciones holográficas inundaban la sala principal, imágenes de cápsulas abriéndose bajo tierra, estructuras elevándose desde las profundidades del océano, y un mensaje de advertencia repetido en cada idioma registrado. No somos lo que creen. Ya no dormimos. En la Tierra, los humanos reales caminaban nuevamente sobre el planeta. La reactivación global no solo era militar. Era cultural, tecnológica,
Simbiótica. En las ciudades ocultas bajo la corteza terrestre, ciudades vivas, no de concreto sino de materia orgánica programable, se reactivaban los servidores de memoria colectiva. Miles de años de historia real, de ciencia oculta, de evolución elegida, fluían como ríos de datos hacia las mentes despiertas. Kael y Aira flotaban en el nexo central, donde la conciencia de la humanidad había sido sembrada como una semilla planetaria. La IA les hablaba mientras el núcleo planetario se reorganizaba a su alrededor. El protocolo Prometeo fue diseñado no para resistir, sino para garantizar una única cosa, que el universo jamás pudiera comprendernos. Que ningún algoritmo, ninguna especie, ninguna deidad artificial pudiera predecirnos. Aira lo comprendía ahora, los humanos no se habían ocultado por miedo. Se habían ocultado para mutar. En Zervan, el caos aumentaba. Una tras otra, las delegaciones alienígenas se retiraban. Algunos huían del sistema solar con naves de velocidad de salto máxima. Otros exigían respuestas. El consejo estaba dividido. Nadie confiaba en nadie. Todos sospechaban que otro imperio estaba detrás de los eventos. Solo Juran insistía. No fueron otros. Fueron los humanos. Siempre fueron los humanos. Los archivos antiguos eran desempolvados. Textos mitológicos, símbolos prohibidos, historias que se pensaban folclore, una especie creada para adaptarse, para sufrir, para resistir más allá de la lógica. Un patrón emergía. En cada civilización caída, existían registros ocultos de encuentros con la especie azul. Siempre descritos como débiles. Siempre subestimados. Y siempre, poco antes de que la civilización se extinguiera, desaparecían sin dejar rastro, o dejando solo una advertencia. No toques la Tierra. En órbita terrestre, los restos de la flota de la Confederación seguían suspendidos en el vacío. No quemados, no despedazados, anulados. Las naves estaban enteras, sí, pero sus tripulantes eran estructuras estáticas, congeladas en el tiempo. No estaban muertos. Estaban pausados. En una anomalía sin precedentes, la física local del espacio terrestre se había reescrito por unos minutos, haciendo colapsar las constantes de su realidad cuántica. Un acto imposible según cualquier modelo conocido, pero que había ocurrido. Y los únicos responsables eran humanos. Kael observó la esfera de predicción dentro del nexo. Mostraba las rutas de las flotas enemigas, los patrones políticos galácticos, las redes económicas. El universo estaba paralizado. El miedo crecía como un virus no biológico. Aira cruzó los brazos, su voz afilada como una cuchilla. ¿Cuál es el nivel de amenaza que proyectan sobre nosotros? La IA respondió con claridad. 97% de las civilizaciones en el cuadrante asignan a la Tierra nivel apocalipsis no clasificado. Las restantes no emiten juicios. Solo huyen. Kael sonrió sin alegría. Entonces saben que es demasiado tarde. En Zervan, los debates se volvieron gritos. Algunas especies querían negociar. Otras querían atacar inmediatamente, destruir la Tierra antes de que despertaran todos. Otras más, consideraban rendirse antes de comenzar. El embajador de los Raltec se levantó con dignidad antinatural. Proponemos eliminar la Tierra mediante implosión gravitacional. No podemos permitir que este virus mental se expanda. La humanidad debe ser erradicada. ¿Y si no se puede? Preguntó una voz desde la sombra. Era el delegado sin rostro de los Kerzul, raza de energía pura. ¿Y si ya están en todos lados? ¿Y si el planeta no es el enemigo, sino solo una semilla? Un silencio cayó sobre la sala. Por primera vez en milenios, el miedo real se apoderaba del corazón del poder galáctico. En la Tierra, la niña de la cápsula roja caminaba por un campo de hierba metálica. Donde pisaba, el suelo se abría en símbolos arcanos, antiguos incluso para los humanos. Kael la observaba desde la distancia. ¿Quién es ella? La IA vaciló. No fue creada por nosotros. Es un resultado inesperado. ¿De qué? De nuestra decisión de dormir. El planeta la gestó por su cuenta. Ella es la conciencia de la Tierra. Aira sintió un escalofrío. ¿Y está de nuestro lado? Está del lado de la Tierra. Una señal fue enviada desde el núcleo. No era un ataque. Ni una advertencia. Era una visión.
Cada ser conectado a una red en la galaxia, cada máquina, cada IA, cada forma de vida que dependiera de datos, la recibió. Una imagen simple, un planeta azul. Y sobre él, una sombra humana caminando entre ruinas estelares, con los pies bañados en la sangre de los que vinieron antes. Y una frase. Somos el resultado de su arrogancia. En Zerban, se apagaron los servidores. En las colonias exteriores, los sensores fueron destruidos. En los nodos estelares, los capitanes desertaban. Porque todos comprendieron al mismo tiempo la verdad más aterradora. La humanidad no se estaba preparando para la guerra. La humanidad ya la había ganado. Solo estaban decidiendo si contar la historia. En la oscuridad de su sistema natal, Kael y Aira miraban hacia las estrellas. La niña se detuvo entre ellos, su voz apenas un susurro. Ya no tenemos que escondernos. Kael asintió. ¿Y ahora? La niña sonrió. Ahora, que ellos aprendan a dormir con miedo. La galaxia tembló. Y en el corazón del terror, una palabra prohibida comenzó a circular entre los conquistadores. Humanos. Reclamation. El universo había olvidado lo que era temer a una sola especie. Ahora lo recordaba con cada latido de sus sistemas moribundos. Desde el núcleo de la Tierra, la activación global del nexo de guerra había alcanzado su fase final. La red que dormía desde hacía milenios se desplegaba como un sistema nervioso bajo la corteza del planeta. Cada continente, cada cordillera, cada fondo oceánico brillaba internamente con líneas de energía pura, invisibles a los ojos no humanos. Los humanos despiertos ya no necesitaban armas. Ellos eran las armas. Kael avanzaba por el pasillo principal de la cámara estratégica central. No caminaba, flotaba entre capas de gravedad manipulada por su propio campo neuronal. Era lo seguía de cerca. A su alrededor, hologramas masivos mostraban la configuración estelar del sector galáctico inmediato. La IA de la Tierra hablaba desde todas partes. Se han detectado 7 flotas en aproximación al sistema solar. Todas de origen múltiple. Han superado la barrera del miedo y buscan establecer dominio por medio de fuerza bruta. Kael sonrió. Su voz era calma. Letal. Es el momento. Era Ascencio. Elevo una mano y conecto su pulso cerebral al canal de comando táctico global. Aquí la unidad táctica era. Activan el protocolo total de reclamación. El planeta ya no se esconde. En la órbita terrestre, una lluvia de estructuras emergió desde el mar. No eran naves. Eran entes mecánicos planetarios. Formations inteligentes que se adaptaban en tiempo real, mutando forma y función según la amenaza. De apariencia imposible, sus cuerpos estaban hechos de materiales nunca antes vistos por civilización alguna. La flota de la Confederación que en permanecia cerca intentó huir. Solo logró desaparecer. No quedaron restos. No hubo explosión. El espacio que ocupaban simplemente se vació. Desde el Monte Everest, la antena de salto se elevó hacia la estratosfera. Era una estructura viva, una espiral de energía consciente que giraba sobre sí misma creando un corredor transdimensional hacia los puntos más lejanos del universo conocido. ¿Están listos? Preguntó Kael. Listos, respondió Aira. La IA completo. Desplegando unidades de proyección externa. Reclamación en marca. El primer blanco fue Zetarii 3, una estación orbital neutral donde siglos atrás los humanos fueron estudiados, desechados, humillados y descartados como especies de intermenor. Hoy, en esa misma estación, se rea del pasado. Hasta que la atmósfera cambió. No se escucharon alarmas. No hubo contacto visual. Solo una alteración en la luz. Una sombra proyectada desde ningún objeto visible. Y luego, el silencio. Zetarii 3 dejó de emitir señales.
Cuando una patrulla fue enviada para investigar, solo encontraron una palabra escrita en la superficie metálica, grabada con energía térmica que no dejó rastro químico alguno. Reclamado. La galaxia comenzó a comprender el patrón. Donde la humanidad había sido ignorada, ahora aparecía. Donde había sido esclavizada, ahora reanaba. No con diplomacia. No con venganza vulgar. Sino con algo mucho más aterrador. Justicia matemática, ejecutada por mentes que ya no operan bajo lógica emocional, sino bajo un algoritmo de reparación histórica. Cada lugar donde la humanidad fue oprimida, manipulada, diezmada, ahora era anulado, reconfigurado o incorporado a la nueva red de terraformación universal. La galaxia no estaba perdiendo ante la guerra. Estaba siendo reorganizada. Era observó los reports. Sistemas estelares colapsando en perfecta sincronía con las rutas trazadas milenios atrás por el proyecto Prometeo. Todo esto fue planeado, susurró. Que él no respondió. Solo observaba el mapa estelar. Ni siquiera están peleando. Solo, ejecutando un destino. La IA confirmó. Los humanos no buscan conquistar. Buscan corregir. En la superficie terrestre, la nina de la cápsula roja se sentó sobre un campo de hierba cibernética. A su alrededor, criaturas biomecánicas de especies extintas despertaban como si nunca hubiesen muerto. No eran enemigos. Eran ecos de la humanidad pasada, recreados para enseñar al universo una lección. La nina levantó la mirada al cielo. ¿Dónde está el dolor? Preguntó. La tierra respondió sin palabras. Mostrando, en cambio, la belleza del olvido reparado. En Zurvan, el Consejo Galáctico ya no era un organismo. Se había convertido en una sola bestia, donde hologramas estáticos repiten discursos sin oyentes. Las especies que antes lo controlaban se dividían ahora entre tres opciones: ocultarse, rendirse, o aceptar la reclamación. Un nuevo símbolo apareció en los canales de comunicación estelar. Un anillo dividido en tres. El planeta azul. Una figura humana de pie sobre una galaxia. Y una palabra escrita en el idioma más antiguo de todos. Memoria. Que él emergió en la órbita de Vraxen 8, uno de los mundos que usaron humanos como mercancía genética siglos atrás. No vino a negociar. Ni a castigar. Solo a mirar. El mundo se apagó por sí solo. La especie gobernante envió su sumisión sin haber recibido una amenaza. Y con eso, el planeta fue integrado. No con destrucción, sino con conversión. Donde hubo humiliación, ahora habría simetría. Donde hubo dominio, ahora habría equilibrio. Y donde hubo olvido, la humanidad recordaba. Era miraba desde el Everest hacia las estrellas. El planeta entero era ahora una sola máquina consciente. No con odio. No con rencor. Con propósito. ¿Y ahora? Preguntó. La IA respondió con calma. Ahora recordemos quién somos. Y así lo enseñamos al universo. La nina caminaba sola hacia el horizonte. ¿Cuál es mi función? Preguntó. La IA respondió por última vez. Tú no tienes función. Entonces, ¿qué soy? Eres lo que el universo nunca esperó. Una humanidad que no necesita destruir para vencer. Y mientras las estrellas temblaban, la tierra seguía en su lugar. No conquistada. No conquistadora. Sino eterna. Y por primera vez en milenios. Respetada. El planeta que nunca durmió. Durante siglos, el universo creyó que la Tierra dormía. Pero el sueño era una máscara. Una pausa elegida. Una trampa perfecta. En el borde del tiempo registrado, las señales dejaban de ser comprensibles.
Las ondas emitidas desde el sistema solar se extendían en patrones fractales, cruzando dimensiones, alterando la forma misma en que las especies comprendían la existencia. El universo no se enfrentaba a una guerra. Se enfrentaba a un cambio de paradigma. Los antiguos mundos conquistadores, los mismos que habían clasificado a la humanidad como especie no estratégica, ahora enviaban súplicas, propuestas de alianza, tratados de cooperación, ofertas de integración. Ya no hablaban con diplomáticos. Hablaban con el planeta. Porque la Tierra ya no era solo una esfera de roca y agua. Era una entidad. Una arquitectura viviente que había absorbido el conocimiento de millones de especies, y que ahora emitía su propia voluntad. La niña de la cápsula roja, silenciosa durante gran parte del Renacimiento, se convirtió en símbolo. Ella no daba órdenes. No hablaba en nombre de nadie. Pero donde iba, las cosas cambiaban. Las máquinas se curaban. Los ecosistemas colapsados se regeneraban. Las formas de vida olvidadas emergían como si nunca hubieran desaparecido. Los científicos intentaron estudiarla. No encontraron datos. Solo una constante, equilibrio. Cael la observaba desde la distancia. No es humana, ¿verdad? Aira negó con la cabeza. No como nosotros. Pero es parte de lo que dejamos atrás. ¿Una hija del planeta? No. La conciencia del planeta. Desde las cámaras del nexo central, la IA global proyectaba sus últimas actualizaciones. Protocolo de defensa completado. Protocolo de expansión neutralizado. Protocolo de intervención activado solo en sectores donde la humanidad fue agredida. Cael interrumpió. ¿Qué hay del protocolo de dominación? Cancelado. Aira se giró, sorprendida. ¿Cancelado? La humanidad ya no necesita dominar. Ahora define. En el corazón de la galaxia, el Consejo Galáctico, o lo que quedaba de él, aceptaba lo inevitable. La reorganización ya no era militar. Era cultural, estructural, existencial. Las leyes físicas de regiones enteras comenzaban a adaptarse a la frecuencia planetaria humana. Lo imposible se volvía común. La materia respondía a comandos emocionales. La energía seguía patrones de pensamiento. Era como si la realidad misma se reorganizara alrededor de la Tierra. Y nadie la detenía. La humanidad no reclamaba tronos. Ni templos. Ni imperios. Reclamaba memoria. Cada mundo conquistado en el pasado, cada colonia olvidada, cada satélite donde un humano fue asesinado por ser primitivo, ahora era visitado por unidades humanas que no destruían, sino que reconstruían. ¿Estamos perdonando? Preguntó Aira mientras activaban el último núcleo de terraformación sobre Ratek, un planeta que antes cazaba humanos por deporte. No, dijo Cael. Estamos enseñando. La niña caminó hasta el borde de una supernova congelada. Allí, suspendida en el tiempo por una burbuja gravitacional generada por la IA terrestre, contemplaba la muerte de una estrella detenida como si fuera una pintura. ¿Por qué no avanzamos más? Preguntó. La IA le respondió, directamente a su conciencia. Porque el universo aún no está listo. Porque si damos un paso más, dejaremos de ser comprendidos. ¿Y eso importa? La IA titubeó. Importa, si deseamos que nos sigan. No si deseamos avanzar solos. La niña cerró los ojos. Entonces esperaremos. Pero no en silencio. Sobre la Tierra, estructuras flotaban como constelaciones artificiales. No eran defensas. Eran refugios de conciencia. Lugares donde otras especies, si lo deseaban, podían dejar sus cuerpos atrás y entrar en la red mental compartida por la humanidad. Una red sin fronteras, sin tiempo, sin lenguaje. Solo entendimiento puro. Algunos se atrevieron. Y lloraron. Porque por primera vez, sintieron lo que era ser humano. Tener dolor, tener memoria, tener rabia, tener amor, tener esperanza, y aún así, elegir seguir adelante. La galaxia dejó de girar en torno a los imperios. Comenzó a girar en torno al mito de la Tierra. Ya no era un lugar. Era una idea. Cael caminó junto a Aira por los jardines vivientes de la estación madre, una colonia orbital tejida con raíces, circuitos y aire puro. No era una base militar. Era una promesa. ¿Crees que se detendrán? Preguntó él. No, respondió ella.
Pero ya no tiene importancia. ¿Por qué? Porque no pueden hacernos daño. No como antes. Ahora entienden que si caemos, el universo olvidará lo que es la esperanza. Kael miró hacia la Tierra desde la ventana transparente. No parecía el mismo planeta. Y, de hecho, no lo era. La niña alzó los brazos. Las nubes se disiparon. El sol brilló como si el planeta quisiera regalar luz. Una sola frase emergió en todos los canales, en todos los idiomas. El planeta nunca durmió. Solo fingió no verlos. Ahora los ve. Y los entiende. Porque ya no somos lo que fuimos. Ahora, somos el recuerdo de todo lo que vendrá. Y en la vastedad del cosmos, cuando una nueva especie preguntó por la civilización más antigua, más poderosa, más incomprensible, los registros respondieron: humanos. La especie que eligió no dominar, sino recordar. Y hacer que todos recordaran con ellos. Fin.